Creo que no, profe. Muy bien. Entonces vamos a seguir nomás ya. Bien. Profesor, Sí, escuchen. una parte que habías explicado sobre los mediadores solubles. Eso eran los anticuerpos y la citocina también. Sí, todo lo que sean, ven que ustedes estábamos viendo de una forma celular y una forma humoral. La humoral decíamos que era lo soluble. Y entre lo humoral, en general, se considera a los anticuerpos como lo más importante, ¿verdad? Eh, bueno, es una forma de decir, nomás, todos son importantes porque las inmunoglobulinas o los anticuerpos no van a formarse si no son estimulados por la citocina y así sucesivamente. ¿Se entiende, verdad? Porque las células pues no se comunican, su comunicación no es como nosotros. Si por ejemplo nosotros estamos hablando hoy, ¿verdad? Es una forma de comunicarnos. Aquel que no puede hablar tiene que hacer señas. Aquel que no puede hacer señas tiene que buscar otros sonidos, otra manera de comunicarse, pero de alguna manera tiene que comunicarse. Porque esa es la esencia de todos los seres vivos, la de comunicarse. Y la forma en que las células se comunican generalmente son a través de las citocinas, los inmunoglobulinas, los receptores. ¿Se entiende, verdad, la idea? Sí, profesor. Por todos esos mediadores. Exactamente. Son todos formas en que van a comunicar lo que pretende hacer en el sistema inmunológico. Bien. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, entonces vamos a seguir. Como base habíamos dicho que el sistema inmunológico es la manera en que el cuerpo, el organismo, el ser humano, puede manifestar ante una agresión. Y la ciencia que estudia se llama inmunología. Eso nomás es. Y las agresiones, como ustedes ya saben y ya dijimos, eh, son de diversas maneras. Puede ser parásitos, virus, bacterias, hongos. eh, Puede ser por efecto físico. Inclusive podemos hablar de- del medio interno de células degeneradas, ¿verdad? Que se comportan como si fuera que son células extrañas, incluyéndole a ellos. De hecho, que nosotros producimos una cierta cantidad de células neoplásicas que en nuestro organismo tienen la capacidad de destruirlo. Cuando sobrepase la capacidad de destrucción, entonces esas células, podríamos decir que prosperan, ¿verdad? De alguna manera. Entonces, es importante pensar de esta manera. Quiere decir que si el sistema inmunológico se siente distraído por otros factores, internos o externos, podríamos nosotros desencadenar ciertas patologías. O sea, esa es la manera en que uno tiene que pensar. Por ejemplo, ¿se acuerdan que mientras que estaba fuerte el tema de la pandemia, lo que se decía es que aquellas personas que tienen enfermedades de base eran más propensos a sufrir la agresividad de la pandemia, o del virus del COVID? ¿Se acuerdan, verdad? Bueno, eso justamente es por eso, porque si el sistema de defensa nuestro está distraído en otras cosas, quiere decir que frente a las otras agresiones va a estar disminuido. Comprenden la historia, ¿verdad? O sea, no es una cosa muy complicada. O sea, mientras que mira a otro lado de nuestro sistema puede ser atacado por cualquier virus, bacteria, eso sucede mucho en las reinfecciones, o las infecciones intrahospitalarias, porque el sistema inmunológico está distraído peleando otra batalla, por decirlo así, y mientras tanto está introduciendo otras nuevas. Profe, Bien, sí, te escucho.
Sería entonces tipo COVID y después que te agarre neumonía. Bien, en el tema del COVID, en realidad la consecuencia de las citocinas, por efecto de las citocinas, porque resulta que este virus activan a las células eh, del sistema. Y se acuerdan que al activarse se liberan citocinas, ¿se acuerdan? Que es la manera en que se comunican las células con las otras células. O sea que, es decir, está diciendo, nos están atacando. Entonces las otras células empiezan a activarse y cuando esa activación es desmedida, en el caso del COVID en particular, la consecuencia de esa superactivación es lo que se llama inflamación de las vías aéreas y termina siendo una neumonía. Eh, Fíjense que en este caso es una neumonía viral. Luego, esa neumonía viral puede desencadenar una neumonía bacteriana. ¿Por qué? Bacteriana. ¿Por qué? Por una sencilla razón que el sistema inmunológico está distraído en otras cosas. Entonces, ustedes van a escuchar que, por ejemplo, al COVID se le trata con acitromicina más un antiviral, ¿verdad? Y más heparina y toda esa historia. Y en el mundo, normalmente hablando de medicina, a las bacterias se lo ataca con antibióticos y a los virus con antivirales. Pero ¿para qué entonces se pone antibiótico en el caso del COVID en particular? Y para prevenir, como una profilaxis, de una neumonía bacteriana. ¿Se entiende, verdad? Mm, Exactamente. Bueno, en la mayoría de los casos. En otros casos ya no, porque ya se llegó tarde, por ejemplo. Ya está instalada la infección bacteriana y bueno, ahí ya es otra historia rara. Pero la combinación antiviral eh, antibiótico era normal, o sea, un protocolo que se utilizó desde el inicio del tratamiento. Aunque no tenga ninguna bacteria incorporada en ese momento. Claro, claro que sí, claro que tiene mucho sentido, porque el sistema inmunológico está tan decaído que no hay otra forma de prevenir eh, las consecuencias más drásticas. En este caso sería una neumonía ya irreversible. Y eso es gracias en el sentido de que, en este caso, desgracia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el sistema inmunológico es el que le está jodiendo al organismo, ¿verdad? Por una tormenta de citocina que se produce, que le llamamos tormenta de citocina, al ser activado por un virus. Y esas citocinas son lo que producen las inflamaciones. Y esas inflamaciones son lo que producen después una neumonía, luego eso activan a las plaquetas, luego esto activa el sistema de coagulación, termina siendo una trombosis pulmonar. Eso es ven que el virus prácticamente es como yo siempre le llamo ustedes conocen a esos yaguaí pequeños, bueno, de la calle, estamos hablando de la calle, no de los departamentos, ¿verdad? Que se van y le ladran a todo el mundo ahí, ¿verdad? Arman quilombo y después los perros grandes se pelean todo y él se manda a mudar. Suelen ver ustedes eso, ¿verdad? Sí, profe. Bueno, más o menos así es el virus. Viene a armar un desastre, viene a hacer su qué sé yo. El virus en realidad termina de por sí solo, no tiene un tratamiento. Ningún virus tiene un tratamiento determinado. Se le toma antiviral hasta cierto punto y después ya no se puede más tomar porque pues, ya está en la etapa de que ya no se replican más. O sea que, por ejemplo, la mayoría de los virus eh, este, entre 10 y 20 días ya desaparecen. Ese es en la mayoría de los virus. Es decir, sin tratamiento, así. Solamente se hace un tratamiento sintomático. Si tenés fiebre, será antipirético. Si tenés dolor de cabeza,
Bueno, analgésico, si tenés fiebre, ¿qué hay? Bueno, ¿se entiende la idea, verdad? Todos los tratamientos. El dengue, por ejemplo, no tiene un tratamiento. Se toma acetamol. ¿Para qué se toma acetamol? Para la fiebre, dolores de cuerpo que produce, ¿verdad? Entonces, pero no, es para el virus. ¿Se entiende la idea, verdad? Y ustedes habrán escuchado también que después de 10 días el COVID ya no sirve de utilizar, ya no vale la pena utilizar ningún tipo de antiviral. Que Yo, por fue ejemplo, suelo escuchar mucho, profe, que las personas mayores dicen, tiene que pasar nomás el tiempo para que te pase. claro, eso es cuando se trata de virus, pero cuando se trata de bacterias, no. O sea O si que, no, tomar todo el rato agua, no sé qué, pues, que con agua claro, nomás. el agua es fundamental. Yo soy luego, a mí me llaman, en mi familia por lo menos me llaman doctor agua, porque yo cualquier cosa que digo, y tomale agua. No sé, hace tal cosa y tomale agua. ¿Por qué? Porque el agua en particular, fíjense que todas las reacciones bioquímicas de nuestro organismo ocurren en medio acuoso. Cuando disminuye el agua en el sistema, disminuye también las reacciones bioquímicas. Y si ustedes se dan cuenta, estas reacciones nosotros que le llamamos inmunológicas al final son bioquímicas. ¿Por qué? Porque son moléculas que van reaccionando con otras moléculas. ¿Comprenden la idea, verdad? Nosotros a estas reacciones que están ocurriendo en el sistema inmunológico le llamamos reacciones inmunológicas, pero en el fondo son reacciones bioquímicas. Por ejemplo, la inmunoglobulina, los anticuerpos, reacciona con el antígeno, que es otra molécula. ¿Comprende la idea, verdad? Solamente que en este caso es una cuestión ya aplicada. Entonces, estas reacciones mejoran en un sistema acuoso adecuado. O sea que un paciente deshidratado, que es por fiebre, por ejemplo, ya automáticamente se produce una deshidratación, automáticamente disminuye también las reacciones. ¿Entienden la idea? Sí, Bueno, profe. por eso que ustedes van a notar que, por ejemplo, uno que se accidentó ni siquiera sangró, se accidentó, y en la ambulancia ya le hidratan, ya le ponen suero. ¿Qué es lo que están haciendo? Y están respondiendo. ¿Por qué? Porque en el sistema, cuando el sistema acuoso del sistema del organismo está regulado, entonces todo puede mejorar. Pero sin embargo, en un sistema deshidratado, todo tiende a empeorar. Bien, sigamos entonces. Entonces, fíjense aquí este esquema que puse acá. Para el sistema inmune, nosotros la tenemos que desarrollar, sí o sí. No es que ya está desarrollado. Los niños están inmunodeprimidos y por una cuestión de falta de desarrollo del sistema, y los ancianos son inmunodeprimidos porque están desgastados el sistema inmune, y por un lado, y por otro lado que las personas, ya no quiero decir ancianos porque yo dentro de poco ya entra ahí, este, están semideshidratados y no tienen lo que ustedes los jóvenes tienen, que es el sistema de reflejo de la sed por deshidratación, no tienen los ancianos. O sea, por más que estén deshidratados, ellos no tienen sed. Es decir, para hidratarle a una persona mayor, aunque no tenga sed, hay que darle agua. Sin embargo, cuando uno es joven, la falta o sea, la deshidratación se interpreta ya como sed. Esa es la pequeña diferencia que hay. Bien, entonces, en este sistema inmune, el que va a activar el sistema es un antígeno. Ya dijimos que el antígeno no es cualquier sustancia. Tiene una característica propia, una molécula que tiene que tener unas características propias,
y que tiene que ser reconocido por el sistema inmunológico, que es la forma en que realmente se estimula, y una vez que reconoce, recién lo puede destruir. Si no lo reconoce, no lo puede destruir. Así de sencillo. Y a todo este esquema es lo que llamamos una respuesta inmune. Tiene que estar presente el antígeno y todos los componentes que ya habíamos visto, el celular y humoral. Y eso luego, en la mayoría de los casos, siempre van a ser excepciones, va a haber excepciones, como el tema del SIDA, por ejemplo, que es una situación muy especial, es un desafío para el sistema inmune porque es un retrovirus. O sea que mientras todos los seres vivos, su sistema biológico es el ADN, forma el RNA mensajero, el RNA, todos los tipos de RNA, y produce las proteínas, y así sucesivamente. El virus es al revés, es un retrovirus. Se genera todo, inicia en el RNA y no en el DNA. Por eso que es todo un misterio para el sistema inmunológico el virus del SIDA, y a su vez el virus del COVID también es un retrovirus. Solamente que en el caso del HIV inhibe a las células T, en particular a CD4, y entonces pierde la capacidad de reconocimiento. Y ahí ya, si no le reconoce, no le puede destruir. Sencillo. Bien. Entonces tenemos diferentes maneras de estimular este sistema inmunológico. Por ejemplo, cualquier cosa que no sea propio, eso ya va a estimular. Por ejemplo, una bacteria puede estimular, una infección bacteriana. En algunos casos se tiene una resistencia natural, o sea que no sobrepasa la piel o la primera barrera de protección, y entonces no pasa nada. Pero si sobrepasa, se va a enfermar la persona. Y ahí puede producir varias situaciones. Puede activar el sistema adaptativo y puede ser que de por sí solo se recupere. O puede ser que no. Pero eso no quiere decir que no haya estimulado el sistema adaptativo, sino le sobrepasa la agresión, entonces pasamos a otro nivel. Fíjense que entonces, en términos generales, aparentemente nosotros no deberíamos necesitar de medicamentos para la recuperación de las enfermedades, toda vez que el sistema inmunológico funcione adecuadamente. Entonces, ¿para qué uno toma los medicamentos? Y justamente porque cada vez hay virus, bacterias, hongos que sobrepasan el sistema inmunológico. O sea que no lo puede controlar y entonces causa daño. Entonces la única forma de evitar eso es que un medicamento en particular, fíjense que todavía, bueno, los medicamentos que fortalecen directamente el sistema inmunológico son muy caros, que son las inmunoglobulinas específicas. Entonces, ¿qué es lo que hacen los medicamentos? Atacan a los agresores. Si es parásito, ataca a los parásitos. Y si es bacteria, a las bacterias, directamente, disminuyendo la población del agente agresor. ¿Se entiende la idea, verdad? Mi micrófono. Ah, mi presentación. Ah, no. Ahí. Eso. Entonces tenemos esta forma. Y tenemos otro que es no propio también, son las vacunas. Que su función no es crear la enfermedad, sino crear la memoria específica. Y ahí sí se tiene una resistencia adquirida. Entonces sería cualquier vacuna.
Es muy discutida hoy en día el esquema porque algunos dicen las moléculas de RNA mensajeros no son vacunas, dicen, son tratamientos genómicos. Pero hay que partir de la base que quiere decir vacuna. Vacuna es el estímulo al sistema inmunológico de forma controlada. Esa es la vacuna. No hay una definición que diga que tiene que ser específicamente tal o cual cosa. En este caso puede ser genómico o puede ser molecular proteico, como por ejemplo la proteína S, el spike, que es del COVID. En realidad el spike no es exclusivo del COVID, pero bueno, hoy en día se le conoce más. Igual que otros indicadores, por ejemplo, cuando yo era joven y feliz y soberano, jamás íbamos a pensar que un indicador, un marcador de gravedad de alguna patología iba a ser ferritina y dímero D. Nosotros la utilizamos para otros fines. Pero hoy en día se habla son marcadores de inflamación en la fase aguda. Bien. El trasplante en sí, ¿ven? El trasplante en sí es no propio, por lo tanto, la respuesta sería el rechazo, por ejemplo. Bueno. Y los propios son cuando hay autovacuna, por decirlo así, una autovacuna, que es muy también utilizada hoy en día, sobre todo por aquellas personas que tienen la tendencia a lo natural, utiliza mucho. Eso no estimula el sistema inmunológico. Contrariamente a lo que ellos dicen, eso también es muy importante. ¿Por qué? Porque la autovacuna es sacar un poco de sangre e inyectarte otra vez. Como es tu propia sangre, no tiene por qué estimular. Bien. Claro, la vacuna lo que hace es ponerte como antígeno directamente. Esa es la vacuna, excepto la que sea genómico. La diferencia entre la vacuna que tiene convencional, por decir así, se te inyecta el antígeno. Ese antígeno es reconocido por el sistema y luego produce anticuerpos o células de memoria. Entonces ahí automáticamente crea ya la inmunidad. En el caso de que sea genómico, como el RNA, entonces lo que hace es el RNA se te inyecta y tus células producen el antígeno. Entonces, no hay mucha diferencia en ese sentido, ¿verdad? Si al final es lo mismo. Solamente que, bueno, se creó una especie de miedo, no sé cómo es el asunto. Y hay que entender que el RNA no es nuclear. Por lo tanto, no puede modificar al núcleo. O sea que ningún RNA puede entrar al núcleo. Solamente pueden salir, pero no pueden entrar. Es un principio básico de la departamentalización de los seres vivos. O sea, es como decir, a ver, el líquido cefalorraquídeo puede mezclarse con líquido amniótico. Eso es imposible. O sea, no es que sea imposible. Si ocurre eso, bueno, nadie cuenta la historia. ¿Comprende la idea, verdad? Sí, profe. Eso. Bueno, entonces, como ya dijimos, esto ya dijimos varias veces, solamente para repetir. La inmunidad innata, conjunto de defensas del huésped presente desde el nacimiento que no dependen de la memoria inmunitaria. O sea que no hay memoria ahí. Y no es específica tampoco. Es inmediata, es espontáneo, sí señor. Es de forma inmediata. Y la adaptativa, que es un conjunto de defensa también, caracteriza por su especificidad extrema, tiene memoria y está mediada por anticuerpos o células o ambas. ¿Ya?
Entonces tenemos la inmunidad humoral, que sería los que son solubles, son respuesta inmunitaria mediada por factores solubles, en especial moléculas de anticuerpos en líquidos corporales. Decimos en especial porque decimos también que las citocinas, si bien son inespecíficas, son solubles. Bien, y la inmunidad mediada por células es la que predomina en la participación de linfocitos y macrófagos. En este caso los linfocitos los que son específicos y los macrófagos no. Bien. Bueno, esto es un esquema solamente de cómo participan. Por ejemplo, aquí tenemos una injuria, o sea, que un daño, que va a producir un agente, agresor, que va a producir daño tisular, donde va a participar los mastocitos, polimorfos nucleares, células fagocíticas, activan el complemento, producen lisis de la bacteria. Fíjense que si este esquema pudiera rechazar cualquier agente agresor, entonces no participa el otro esquema, que sería el adaptativo. Por un lado. Por otro lado, es importante entender de que no es que sean independientes, son dependientes. Pues, es decir, es como decir que estos son aquí, están luchando y dicen, ¿saben qué? Ya no podemos más, hay que producir anticuerpos, hay que producir esto, hay que producir aquello. ¿Se entiende la idea, verdad? Y entonces entra en acciones. Porque acuérdense que esta adaptativa no es inmediata. Y mientras tanto, esto están peleando aquí para que no rebase esto al otro lado. Bien, esto sería un esquema. O sea, me gustó este esquema, entonces puse acá. Entonces aquí tenemos la inmunidad innata, que es, como decía alguien ahí, es inmediata, que son los macrófagos, mastocitos, y los solubles son sistemas de complemento. Luego los que son inducidos, pero que forman parte todavía de la innata, son neutrófilos, sinófilos, todo esto. Citocinas, mediadores, interferones antivirales. Y luego ahí se activan el sistema inmunológico adaptativo, que son los linfocitos T o los linfocitos B, y las moléculas que son solubles, citocinas y anticuerpos. Fíjense que acá estas citocinas son de aquí, por todos lados, sin ningún inconveniente. Pero aquí participa también porque gracias a esto se replican los diferentes tipos de células o favorecen la clonación, entonces por eso aparecen también acá. Pero eso no quiere decir que sea específica. No sé si me entienden la idea. No tiene la especificidad, citocina actúa en cualquier nivel, pero en este caso se pone acá porque por esa razón. Y aparte que son solubles. Bien. Bien, de lo que habíamos hablado del sistema inmunológico la vez pasada, tiene que haber un reconocimiento, responder y destruir a una amplia variedad de organismos invasores o agentes agresores. Pueden ser bacterias, virus, hongos, parásitos, inclusive en algunos casos la parte no adaptativa a cuestiones físicas. Bien. Si esto no ocurre, entonces el daño sería mucho mayor. Acuérdense que es muy importante entender de que este sistema inmunológico también puede ser dañino, no es que siempre son favorables. La innata o la adaptativa, da lo mismo. Y claro, ¿por qué esto es así? Porque es como, vamos a suponer que esto sea, vamos a ponerlo en un ambiente de guerra, ahora que estamos con el tema de la Tercera Guerra Mundial. Bien, vamos a ponerlo en un ambiente de guerra.
Entonces nosotros, evidentemente la logística de la guerra son los alimentos, combustibles, agua, heredera. Bueno, esas son las logísticas, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, y también los polvorines, donde están las armas, las bombas, que siempre se ponen en la retaguardia, ¿sí? Entonces, ¿qué pasaría, por ejemplo, si viene el enemigo y hace explotar un depósito de bomba, que era para tu defensa la bomba, o sea, para que vos puedas destruir al enemigo? Pero viene el enemigo y en tu casa viene y hace explotar la bomba. O sea que en vez de hacerle daño al enemigo, te hace daño a vos. ¿Comprenden? Bueno, esto mismo puede ocurrir con el sistema inmunológico. O sea que, y por ejemplo, a ver, el más común de todo, por ejemplo, es la tiroiditis de Hashimoto. Este es el más común de todo, ¿verdad? Porque es en el Paraguay sobre todo. Casi el 40-50% de las mujeres paraguayas sufren de esta patología, que es autoinmune, ¿eh? Mucha gente nomás no se entera, pero se ha descubierto que muchísimos casos se van presentando todos los días. Bueno, ¿qué es lo que sucede con eso? Y los anticuerpos, en vez de atacar a otro agente agresor, empieza a atacar a las tiroides. Y no lo destruye como no destruye, pero le hace daño. ¿Comprende la idea, verdad? Esas son, la mayoría de las enfermedades autoinmunes funcionan así. Por ejemplo, la mayoría de las diabetes juveniles son enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el virus, cualquier virus que haya, ustedes habrán escuchado de alguna manera que es a consecuencia de una gripe mal curada, una cosa así. Esa es la jerga popular. Sin embargo, no es que sea tan desastrosa esa expresión, porque un virus puede alterar el sistema inmunológico de una persona y dejar como secuela, por ejemplo, si afecta al páncreas y va a dejar dañado las células productoras de insulina, entonces producen anticuerpos contra esas células productoras de insulina. En algunos casos producen insulinas que se comportan como antígeno. Es decir, que la misma hormona que se produce se comporta como un antígeno y el organismo lo reconoce como sustancia extraña y lo ataca y por lo tanto es ineficaz. Por ejemplo, ¿se entiende la idea? Eso. ¿Ustedes saben cuál es la función de la insulina? Bajar el azúcar en sangre. Pero en el fondo es una hormona, ¿verdad? Es una hormona que actúa en forma a distancia. Y todas las células del organismo tienen que tener receptores para insulina, ¿cierto o no? ¿Por qué eso? En las gimnasias. ¿Por qué, vio? ¿Para qué se pone insulina? Pero es una locura. Ah, sí. No, es una locura porque la producción de insulina pues tiene un sistema feedback. Es decir, el organismo produce de por sí solo y cuando es suficiente, frena. Pero ¿qué pasa si vos te inyectas sin que vos necesites? Y vas a frenar siempre, le vas a tener frenado. Y a la larga, ¿eso qué va a hacer? Y bueno, ya sabes lo que hace. Va a producir
la mínima cantidad de insulina, o sea que esos son potenciales diabéticos. Bien, pero, pero son, me parece una locura, ¿verdad? O sea, en serio, che. En ámbito profesional, a todo es peor, bro. En serio, che. Mira, pues yo me entero de eso ahora. La verdad que yo no, nunca me preocupé, por decirlo así. De eso. Yo pensé que siempre era, eh, ¿cómo se llama esto? No está linda con esteroides. Y claro, los esteroides sí se entiende por una cuestión de que favorece el metabolismo de las proteínas. Y al favorecer el metabolismo de la proteína significa que va a adquirir mayor músculo. O sea, separa la músculo. Ese sí que es, hasta inclusive puede producirle cáncer. ¿Por qué? Porque ustedes se imaginan lo que son los factores de crecimiento celular. Hormona GH, profe. ¿Cómo? Hormona GH, creo que Así se se llama. llama. Creo que era GH, de crecimiento, ¿o no? Sí, sí, de crecimiento sí. Eh, bueno, en el fondo, en las hormonas de crecimiento va en detrimento del uso de la insulina. Es decir, que aquella persona que tiene, mejor dicho, cuanto más insulina tiene, eh, más crecimiento va a tener. Ahí donde radica seguramente su idea, ¿verdad? De que ponen hormonas de crecimiento, más insulina, y se alimentan de sobremanera, y entonces ahí supuestamente, pero es una locura. O sea, yo no le recomiendo a nadie que haga eso. Pero Lo como, raro sería de dónde lo que consiguen esa hormona, porque para mí que solo de bajo receta se da eso. Hija de en mí, el- esos criminales. claro. Para Sí, mí que hay forma más barata de suicidarse. hace poco falleció, hace poco una forma de decir, un poquito antes de la pandemia falleció un físico culturista brasileño, que la foto vos le mirabas y era, no sé, la belleza en persona, ¿verdad? Yo que soy hombre, bueno, me parecía muy bello el hombre, ¿verdad? Pero había sido que se inyectaba de todo y murió. Fundió. Sí, sí, pero eso eso iba a empezar a temblar por todos lados. Entonces tenés que saber por vida, vamos, ¿no? Y aparte de eso que el sistema oxidativo va a acelerar y o sea que vas a envejecer antes de tiempo. Claro. Eh, si a alguno de ustedes se le ocurre hacer eso, yo les recomiendo que no hagan. ¿Por qué? Porque ya habrán pillado cómo es el esquema, ¿verdad? O sea, todo lo que se induce a hacer en forma eh, extra natural, por decirlo así, en el sentido de que el organismo de por sí se autorregula. Y si nosotros lo desregulamos, eso siempre tenés que vos aplicarte cosas porque si no, no vas a poder sostener eso. Esa es la regla, ¿ya? Y yo lo que creo es que ser dependiente de una droga en particular no ha de ser tan agradable. O sea que si no tenés esa droga, te sentís como un perro verde. Bien, brevemente nomás quiero
señalar algunas cosas históricas porque en el programa figura y de repente también es interesante aprender de dónde lo que surgieron algunas ideas sobre el sistema inmunológico. La inmunología es una de las ciencias más, la biología molecular es una de las ciencias más jóvenes que hay, pero después, poquito antes nomás se desarrolló también la inmunología. O sea que por ahí cerca nomás están, son hermanos menores, más o menos. Pero sin embargo, toda la vida se ha observado que había sistema inmunológico, solamente que nadie podía explicar con claridad qué es lo que pasaba. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, el historiador Tucídides narra que durante la guerra del Peloponeso tuvo lugar la epidemia de enfermos, eran atendidos exclusivamente por personas que no fallecieron, eran contaminados pero no fallecieron. Entonces, ellos eran los autorizados, por decirlo así, para atenderle a las personas. Es decir, que ellos ya pillaron en esa época en que había algo que le defendía contra ese virus o bacteria que podía acercarse a la persona que estaba infectada en ese momento. O sea, ya se veía. O sea, también siempre yo recuerdo que la forma en que se transportó la primera vacuna era a través de unos niños que eran huérfanos, por supuesto. Bueno, hay que entender, por eso que yo siempre digo que el que juzga la historia siempre se va a equivocar, porque son realidades muy diferentes. Por ejemplo, hoy en día, pensar de que porque un niño es huérfano y le podemos inyectar cualquier cosa, eso es inadmisible hoy en día, ¿verdad? O sea, por varios motivos, no solamente por el derecho del niño ni nada, por varios motivos. Está desde el punto de vista humano, está desde el punto de vista ético, por donde vos le mires, es inadmisible. Sin embargo, según nuestra historia, bueno, vos sos huérfano y no tenés derecho. Es más, en la antigua Roma, por ejemplo, la mujer no tenía ningún derecho. De ahí, por ejemplo, se creó la palabra matrimonio, que no quiere decir otra cosa que defender los bienes de la mujer. ¿Por qué? Porque en la época de la antigua Roma, las mujeres no tenían derecho, eran cosas, eran consideradas cosas. Se le podía vender, matar, lo que podía. Y evidentemente cuando se casaban, sus bienes se mezclaban con los bienes del marido. De ahí que se creó en el derecho romano la palabra matrimonio, para defender el patrimonio de la mujer. Bueno, eso es importante conocer porque yo les cuento que cuando yo estudiaba Derecho, a mí me costó muchísimo entender la sociedad romana, en el derecho romano. ¿Por qué? Porque no se, no, había un concepto de justicia que era, porque eso estamos hablando de Roma, no estamos hablando de, por ejemplo, los judíos sí eran ojo por ojo. Pero los romanos tenían un concepto que el que administraba la justicia era el Estado. Pero eso no significa que sean justos. ¿Comprenden? No sé cómo te digo. Yo no le puedo matar al otro de por sí solo, pero el Estado puede decir, ¿sabe qué? Ese tiene que morir. Queda lo mismo, en ese sentido. Pero acuérdense que también nosotros en Paraguay, hasta hoy día, utilizamos leyes que son romanas. A ver, les puedo decir, por ejemplo, ustedes se acuerdan de lo que leen la Biblia, ¿verdad? A mí me encanta hacer la comparación
las sociedades romanas con lo que dice la Biblia, porque la Biblia en realidad está redactada según el derecho romano. A ver, si uno estudia derecho romano, dice fuente de esclavitud, y dice, cuando uno no está censado, es esclavo automáticamente. O sea, el censo que nosotros conocemos hoy en día, ese censo que se va a hacer el censo de no sé qué cosa, si uno está censado, automáticamente te convertís en esclavo. Y en la Biblia dice una parte, en un relato del Evangelio, que el rey Herodes iba a censar a todo el pueblo, y entonces tomó José a su esposa y a su hijo y se fue caminando hasta Jerusalén. Jerusalén queda de aquí a Ciudad del Este, más o menos, a pie, sobre un burro. Y uno se pregunta, ¿cómo que yo me iba a Ciudad del Este a pie para censarme? Nunca, para esta sociedad actual, ¿verdad? Sin embargo, en esa sociedad, si vos no te censabas, eras esclavo y automáticamente, entonces te vas a ir arrastrado. O sea, no sé si me entienden la idea, ¿verdad? Bien, por eso que yo digo siempre, esto es mi posición, ¿verdad? El que juzga la historia siempre se va a equivocar, porque una sociedad no es la misma, no es igual a otra sociedad, y lo que era antes se permitía, era normal, hoy en día ya no. Entonces decir fulano se equivocó, fulano. Sí, para hoy en día se equivocó, pero para su momento no estaba equivocado. Bien. Pasteur fue quien desarrolló, por decirlo así, de alguna manera, el esquema del sistema inmunológico. Y estudiaba una bacteria responsable del cólera. Y observó que la inoculación en gallinas de cultivo por virulencia la protegía de contraer la enfermedad, cuando posteriormente estaban presentes Bien, de esta forma obtuvo la primera vacuna de microorganismos atenuados, que el propio Pasteur denominó vacuna, en honor al trabajo de Jenner. Fíjense que dice vacuna y trabajó en pollo. Parece una contradicción, ¿verdad? Porque Jenner en realidad trabajó en vacas. Por eso es que en honor a Jenner puso esa idea, la vacuna. Como alguien una vez me explicó, ¿sí? ¿Por qué Apple tiene una manzanita que se comió, parece? Algo así. Y era en honor a un amigo del que creó Apple, una cosa así. Bien. Hay gente que son agradecidos y bueno, lo cierto es que le da su lugar. Hoy en día, nomás que el egoísmo también, hay mucho egoísmo en la ciencia, y lo que yo descubro es lo que yo descubro. Si vos descubriste y después yo descubrí, no te llega a tu lugar nunca. Antiguamente no era tanto así. Bien, ya dijimos este sistema inmune, ya dijimos que está distribuido de forma estratégica. Por ejemplo, tenemos el sistema constituido por órganos linfoides primarios. Nuestro cliente se hace batería barata. Bueno. Que son la médula ósea y el timo, donde se originan y maduran las células del sistema inmunológico. Y están los órganos linfoides secundarios, que son los lugares donde se encuentran los linfocitos maduros y donde se produce la respuesta inmune frente a los antígenos. Ahí están los ganglios linfáticos, vasos, tejidos linfoides asociados a la mucosa, amígdalas, adenoides, placa de Peyer. Pero todos son secundarios. Fíjense un detalle muy importante, sobre todo aquellos que en su niñez habrán participado, o sea, vivido en el interior, que cualquier inflamación o afección que se produce, se inflama el dedo gordo, por decirlo así. Y el famoso Gibaragán.
¿cierto? El famoso ganglio que se presenta bajo el brazo, o piernas, o ganglio que se presenta aquí a nivel del cuello. Eso es sencillo de entender aprendiendo un poco de inmunología, ¿verdad? Es por la sencilla razón de que la activación de las células, la activación de la respuesta inmunitaria la mayor parte se desarrolla en los ganglios. Y cualquier órgano que aumente su función se agranda. Y por eso se llama el famoso Guillain-Barré, o aumento o detección de ganglios. La mayoría de las enfermedades virales presentan inflamación de ganglios. Por ejemplo, la mononucleosis infecciosa, que es la más común, se producen ganglios a través de aquí, como rosario, como le llamamos nosotros. Forman ganglios como rosario, o sea, como el rosario. Supongo que todos conocen lo que es el rosario, ¿verdad? Eso no quiere decir que tiene que creer, o sea, Sí, profe. por cultura uno tiene que saber. Bueno, entonces, por ejemplo, eso produce a nivel del cuello. Si es a nivel de las manos, los ganglios tienen que aparecer bajo el brazo, debajo de los brazos, o sea, bueno, en las axilas. Bien, los órganos linfoides secundarios, o linfas, medio extracelular de los tejidos en caso de los ganglios linfáticos. Sangre en el caso del vaso y luz intestinal en el caso de las placas de Peyer, tejido linfoide asociado a la mucosa del intestino. Estos son algunos. Entonces tenemos aquí aquí tenemos el timo, la médula ósea, que son primarios. Y luego tenemos los ganglios, que son secundarios. Estos ganglios, lo que hay que entender de estos ganglios que se ubican en lugares estratégicos. No es que al azar nomás está ahí y por el capricho en particular de alguien. Bien, las células que participan, aquí tenemos todas las células de la sangre, solamente, ¿eh? Acá tenemos un linfocito, acá tenemos un eosinófilo, tenemos un neutrófilo encallado, neutrófilo polisegmentado, basófilo, y acá tenemos un monocito. Tenemos toda la gama de las células de la sangre. Otra cosa que siempre hay que tener presente es que el sistema inmune es homeostásico. O sea, ¿qué significa eso? Que están en equilibrio. Ni puede aumentar su respuesta ni puede disminuir. Si aumenta su respuesta, vamos a tener una reacción anafiláctica, y si disminuye, vamos a tener una depresión, una inmunodepresión. Entonces, tiene que estar equilibrado y regulado. Y esto ocurre en la mayoría de las veces, ocurre a través de la citocina. Bien. Bueno, estas son repeticiones que de la vez pasada, la inmunitaria y no inmunitaria, y estos son algunos esquemas del sistema inmune: innato, adaptativo. Aquí son las que son los innatos inespecíficos, barreras, células, algunas sustancias. Siempre es importante, por ejemplo, esta barrera, por ejemplo, la piel, y el pH, que juega un factor muy importante para la defensa. O sea que si hay un pH muy ácido, muy básico, inclusive la presencia de ácidos grasos en la piel no es un capricho. Y acá tenemos los adaptativos, celular y humoral. El celular, linfocitos T, el humoral, linfocitos D, produciendo, un resumen, la misma cosa.
La innata a través de la inflamación, respuesta antivírica, y la adaptativa primaria y secundaria. Bien. La inmunitaria, ya digo, la adaptativa, como ya dijimos, una de las particularidades que tiene es específica, tiene memoria y tarda en su acción. Esas son las cosas más importantes que hay que recordar. La no inmunitaria o innata no es específica de antígeno, o sea que no depende, es un sistema de respuesta inmediata, minutos después. No tiene memoria y el fenómeno generalmente se manifiesta como una inflamación. Ustedes ya se estarán dando cuenta entonces de que un antiinflamatorio, por ejemplo, de uso prolongado, evidentemente, ¿verdad?, no es lo más recomendable. ¿Por qué? Porque si es un mecanismo de defensa la inflamación, si nosotros tomamos antiinflamatorio continuamente, evidentemente vamos a tener problemas desde el punto de vista inmunológico. Bien. No es específica, no es que es baja, no es específico. Respuesta inmediata constituye la primera línea de defensa frente a un agente patógeno y incluye 4 tipos. La anatómica, por ejemplo, la piel, la mucosa y otros. La fisiológica, temperatura, pH, mediadores químicos. Y las fagocíticas, donde participan los neutrófilos y los macrófagos. Y todo esto se manifiesta como una inflamación. O sea que una inflamación no es que aparece por capricho de alguien, sino porque es en respuesta a algo. O sea que ustedes como médico, cuando van a ser médico de verdad, una inflamación no hay que dejar pasar. Evidentemente hay un agente agresor ahí. Bien. ¿Cómo son los patrones de reconocimiento? Las células fagocíticas, macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, poseen receptores que reconocen estructuras comunes en muchos patógenos. O sea que algo extraño y ya lo ataca. Eso no es. Si tu célula perdió su cédula, por decirlo así, automáticamente estos macrófagos lo van a atacar. Es decir, si ustedes se están dando cuenta, todas las células del organismo tienen un mecanismo de reconocimiento entre sí, que sería como una cuestión como una policía que está recorriendo ahí y te dice, a ver, tu cédula, y no tengo, bueno, a la cárcel. Para la célula es, bueno, no te célula, yo te tengo que comer, ya está ya. Bien. Entonces, todas las células de un mismo tipo expresan los mismos receptores. No hay distribución clonal. No es que se clonan. Todos los humanos tenemos ojos, cabeza, bueno, ya, todos los miembros, todos los humanos. De hecho que entre los humanos hay algunos que son distintos, ¿verdad? O sea, no tienen brazos o no tienen ojos o qué sé yo, algún defecto. Bueno, esas son las excepciones. Ahora, lo común es que todos los humanos, o sea, y no somos clones. ¿Entienden la idea, verdad? Bueno, lo importante es que te puedan diferenciar de que nosotros los humanos no somos clones, por ejemplo. Eso mismo se aplica a las células. Hay diferentes tipos de células y cada célula va a tener una expresión de receptor muy particular y va a reconocer a ciertas células que son propias. Bien. Las funciones estimulan la fagocitosis, pueden ser quimiotácticos. ¿Saben lo que es la quimiotaxis, verdad? ¿Que habrán estudiado eso en biología? Activan el complemento, inducen a moléculas efectoras de la respuesta adquirida, que serían las citocinas. ¿Ya? Bueno, esto sería un esquema más o menos. Bueno, más adelante vamos a ver. Ahora mismo no. Dentro del sistema inmune podemos distinguir 2 formas de respuesta. La celular, cuyo elemento fundamental
es la célula T o linfocitos derivados del timo. O sea, quiere decir que maduró en el timo. Y la inmunidad humoral, cuyo responsable es las células B o linfocitos derivados de la médula ósea. Entonces tenemos aquí un resumen. Los innatos son inespecíficos, inmediatos, no generan memoria. Adaptativos, específicos, tardíos y generan memoria. Bueno, otros componentes del sistema inmunitario son los linfocitos granulares grandes, que conocemos como NK hoy en día. Yo les cuento como anécdota nomás que esto de NK es relativamente nuevo. Resulta que cuando yo estaba haciendo la especialidad de hematología, por ejemplo, y yo veía los linfocitos granulares y grandes, que en ese tiempo no se sabía que existía. O sea, en los libros no describía. No es que no se sabía que existía. Lo que pasa es que en los libros no lo describía. No había un autor que se anime a escribir. Bueno, ¿qué es la particularidad que me decía el profe, el tutor? Y que los linfocitos no pueden tener granulocitos, o gránulos. Y yo le decía, pero profe, ¿cómo si yo veo? Sí, pero no debe existir. Muy bien. Entonces, es una cuestión, por decirlo así de alguna manera, es algo nuevo. Yo no soy tan viejo, o sea, que soy un poco viejo, pero no soy demasiado viejo, para decir que, para la ciencia, por ejemplo, no soy viejo. Ahora, para los humanos sí, un poco ya, ¿verdad? Pasando la barrera de los 50, pero para la ciencia eso no es nada, y hay que entender que no es que cuando yo nací, estoy hablando de lo que estoy diciendo, sino después de recibirlo, o sea, después de los años 90. Bien. Los monocitos que se convierten en macrófago cuando pasa a tejido, y las células dendríticas de Langer. Esos son los otros componentes de en la médula ósea. Son originadas en estas los linfocitos B y T. Maduran en las mismas los linfocitos B y en cambio los linfocitos T salen inmaduras y se dirigen al timo para madurar. Es decir, que termina ahí directamente en el timo los linfocitos T. Los linfocitos T son un poquito más grandes que los linfocitos B desde el punto de vista morfológico. ¿Ya? Entonces tenemos los diferentes tipos de linfocitos. Los T, los NK y los B. Tenemos 3 tipos. Luego pueden haber subtipos, pero de T, por ejemplo. TH, TH1, TH2, que son otras cosas. Pero desde el punto de vista citogenético hay diferentes, estos 3 mejores. Bien, fíjense que, por ejemplo, los linfocitos T pueden ser CD4 y CD8. Para que entiendan lo que quiere decir CD, son marcadores, o son antígenos, por decirlo así. Son antígenos de esa célula, y solamente de esa célula. Y cuando son antígenos no quiere decir que van a producir reacciones inmunológicas autoinmunes, sino que si se encuentra un anticuerpo que no sea propio del organismo, eso lo va a reconocer. Y los linfocitos B, por ejemplo, tiene su marcador CD8, CD57. Es decir, como yo sé que son B y tiene el marcador CD57. Es como decir, bueno, ahora ya no se usa tanto el uniforme, pero bueno, la mayoría también veo que los chicos utilizan la chomba azul, por ejemplo, con el logo de UPE. Bueno, eso significa que es estudiante de medicina de UPE. Eso sería un marcador. Bien, tanto los linfocitos T y los linfocitos B, y los monocitos y las células entran en circulación y migran a los órganos linfoides periféricos
ganglios linfáticos, vasos, cada uno donde va a actuar. Así como en la piel y las mucosas en espera de ser activada por un antígeno extraño. Entonces tenemos de esta manera. Células linfoides, que son T, B, las células no linfoides, que son los neutrófilos, eosinófilos y todo lo que sea. Factores humorales, que son las inmunoglobulinas, complementos y citocinas. ¿Ya? Acá tenemos NK, disculpen, acá me olvidé mucho. Las células presentadoras de antígeno, que son muy particulares, que no son células T, pero forman parte del sistema linfoide. O sea que son, ¿cómo les puedo decir? Activan a las células T. Bien. En cuanto a las células T, a los linfocitos T, son las responsables de la inmunidad celular. Una vez activadas darán lugar a dos subtipos. Las células T citotóxicas, o CD8, capaces de destruir las células extrañas o infectadas por virus. Y la de memoria, o T, CD4. ¿Comprenden la idea cuando digo CD4 y CD8? ¿Se acuerdan cuando le dije que son los marcadores que representan que son de memoria o citotóxica? Ya, en este caso. La 8 es así mismo. Y la CD4 es la de memoria. Bien. Entonces las T expresan proteínas en su superficie celular que identifican a los distintos subpoblaciones funcionales. Así los que poseen CD4, el que dijimos. Esto ya dijimos, no. O sea que en su membrana, si son como le dije al principio, son marcadores. Es decir, a ver, si ustedes, por ejemplo, a ver, un marcador de lo que es el profesor Sebastián, y yo les puedo asegurar que el 80% va a decir que soy pelado. ¿Comprenden la idea, verdad? Sirve como un marcador de identificación, por decirlo así. Y un 20% va a empezar a decir que soy gordo, que soy alto, que soy feo, qué sé yo. El bigote, bro. Eso es lo que yo siempre digo, bro. Yo me esfuerzo en usar bigote para que todo el mundo... Ese señor de bigote, mamota, el pelado ese... No hay caso. Bien. Entonces, de esta forma, cuando un antígeno extraño, evidentemente, entra en contacto con el sistema inmune, se activan una serie de acontecimientos moleculares y bioquímicos. Ven que siempre cuando se habla de moléculas, luego se habla de bioquímicos. ¿Por qué? Porque son reacciones. Las moléculas reaccionan. Hacen que produzca el reconocimiento del antígeno por las células T y su consiguiente activación. Entonces, más o menos así como esto. Acá tenemos un linfocito T inmaduro desde el punto de vista inmunológico. Acá tenemos una célula presentadora de antígeno con su complejo mayor de histocompatibilidad. Y acá tenemos un antígeno. ¿Ven? Es decir, que si esta célula presentadora carece de complejo de mayor histocompatibilidad, no va a poder presentar este antígeno. Y este es el TCR, ¿verdad? Receptor de células T. Desde el momento en que estos se activan o están en presencia con un antígeno, estos se activan y se va a convertir en linfocitos T, TH, y linfocitos T citotóxicos. O sea, CD4, CD8. ¿Comprenden la idea ahora? O sea que una misma célula produce una cosa y la otra cosa. Y así se. Y así sucesivamente. Luego, sí. Bien, no, esto se hace vía detección molecular. A ver, cuando yo digo CD4, por ejemplo,
Estoy hablando de un tipo en particular de proteínas. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo tengo que tener sustancia que pueda identificarme a esa proteína. Si es que está presente esa proteína, por ejemplo, va a cambiar de color, va a cambiar de pH, va a cambiar. ¿Comprende? Esa sería la manera en que yo detecto. Entonces, esto se hace a través de marcadores proteicos, se hace a través de marcadores moleculares particulares de algunos carbonos, por ejemplo, radioactivos. O sea, se van marcando cosas y se va detectando luego por dónde va, por qué camino sigue. ¿Se entiende la idea, verdad? Fíjense que estas células T no tiene, antes de activarse, no tiene la proteína CD4 ni CD8. Es decir, que yo puedo identificar a este linfocito por la ausencia de la proteína. Una vez que él se activó, ya va a manifestar en su membrana la proteína llamado para nosotros CD4 positivo y CD8 positivo. Positivo es porque la detectamos, negativo sería si no lo detectamos, ¿verdad? ¿Comprende la idea, verdad? De hecho que esto hay, para detectar esto hay un equipo que se llama citómetro de flujo, citometría de flujo, en donde cada célula pasa a través de un tubito, un capilar, y le ponemos un antígeno para CD4, CD8, y mejor dicho, anticuerpo. Y como el CD4 es una proteína, va a actuar como antígeno. Entonces va a haber una reacción antígeno-anticuerpo, y ese marcador, el citómetro de flujo me puede detectar esto. Serían Fácil. ensayos químicos, entonces, profe. ¿Cómo? Serían ensayos químicos. Inmunoquímicos, sí. Se llaman ensayos inmunoquímicos. Yo creo que más arriba puse acá está. Inmunohistoquímico, ¿ven? Se llama... Yo llegué a ver en mi otra carrera. Es muy interesante. Sí. ¿Qué carrera es este? Estaba en bioquímica. Ah. ¿Vos quién sos? Kiara me llamo, profe. Chiara Portillo, Pertile. Dile. Pertile, no es Portillo. Sí, es muy interesante esa. Hoy en día la bioquímica es una carrera muy interesante. En mi época no era tan interesante como ahora. Pero hoy en día sí, ¿por qué? Porque se puede hacer ciertas investigaciones que anteriormente no se podían hacer, claro, por falta de equipos, recursos, lo que sea. Pero hoy en día hay bastante. Bueno, las células B son las responsables de la inmunidad humoral. Se originan en la médula ósea, del mismo modo que el linfocito T, expresan en superficie de proteínas CD4 y CD8. Las células B expresan en su superficie moléculas de inmunoglobulina intramembranosa, que funcionan como receptores de antígenos. Fíjense la diferencia, lo de acá. Los linfocitos B no tienen CD4 ni CD8. Esas proteínas no lo expresan, pero sí expresan inmunoglobulina intramembranosa. Es decir, es muy similar al TCR, al receptor de células T. Bien. La función básica de las células B es la de producción de inmunoglobulina. También algunos actúan como células presentadoras de antígenos. Algunos linfocitos B. Los linfocitos granulares grandes que les decía yo, se originan en la médula ósea y timo. Funcionalmente estas células comparten características con los monocitos y macrófagos y con los neutrófilos de alguna manera. Median en la toxicidad celular, no fagocitan. Estos no tienen tampoco la capacidad de fagocitar. Ninguna célula linfocitos T ni B pueden fagocitar. Eso tiene que tener bien claro.
algunos libros, cuando uno lee muy de seguido, parece ser que te dice que sí fagocitan. No. Lo que hacen es estimular a los macrófagos para fagocitar, que es otra cosa. Bien. Bueno, media citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y de la actividad citolítica, que son los natural killers. Ejerce un papel importante en la vigilancia inmunitaria, destruyendo aquellas células que sufren transformaciones malignas. Bien, esto es lo que yo les decía un poco. Las células malignas, las células que no son, supongo que ya saben a esta altura del campeonato de que las células malignas son células propias, no son células extraterrestres que se introdujo dentro del organismo, sino son células propias que sufrieron degeneraciones y que luego desconocen o se convierten como células no propias, porque perdieron su identidad. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Estos reconocen estas células identificadas por ellos como extrañas y lo destruyen. Eso es lo que hacen. Y las células malignas son células no reconocidas como propias por las células del organismo. Por eso que de repente algunos tumores son muy agresivos. ¿Por qué? Porque son tan indiferenciados que el organismo empieza a tratar de destruir de cualquier manera y destruye casi todo. Entonces se vuelve muy agresivo. Bien. Por otro lado están los monocitos que se convierten en macrófagos cuando van a participar en como parte del sistema inmune. Y su función es fagocitar. Tiene una vida media bastante corta. En comparación a neutrófilos, por ejemplo, tiene mucho, pero en comparación a los linfocitos es muy corta. Los linfocitos, hay linfocitos que pueden vivir hasta 6 meses. Algunos dicen, bueno, algunos autores hablan de más, pero yo particularmente no le doy mucha fe. Bueno, los linfocitos pues tienen la particularidad que pueden vivir toda vez que el antígeno lo active. Es decir, mientras esté presente un antígeno que él reconoció, él va a vivir. Y también es un indicador que el paciente no está curado. Porque si el antígeno está presente, siempre va a estar activando el sistema, entonces así también le pillamos a los pacientes que no se curan todos. Bien. La localización más frecuente de los macrófagos tisulares son los ganglios linfáticos, el vaso y otros tejidos que ya lo habíamos mencionado. Este se repitió. La médula ósea en la pleura, el peritoneo, el pulmón, el hígado, el hueso o los huesos y el sistema nervioso central. Bueno, hay que entender una cosa, que en el sistema nervioso central no puede haber muchas células fagocitando, porque esa fagocitosis en sí tiene es lo mismo que nosotros estemos comiendo, después tenemos que orinar, tenemos que ir al baño, tenemos que, o sea, ¿dónde lo vamos a tirar? Y bueno, en nuestro caso ya sabemos, ¿verdad? Pero suponiendo de que no haya baño, por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? En el sistema nervioso central, evidentemente esto está complicado, ¿verdad? Por eso que una inflamación que se produzca en el sistema nervioso central crea estrago en el organismo. Bien. Estas células son los encargados de presentar los antígenos a los linfocitos T y además secretan factores básicos para la activación de los linfocitos T y B, que es lo que decíamos, que no son independientes. Están las células dendríticas, que son células presentadoras de antígenos derivadas de la médula ósea, distintas de los monocitos y macrófagos, y se caracterizan por su excepcional capacidad para presentar antígenos a los linfocitos T y por su morfología dendrítica. Son con múltiples proyecciones finas de membrana. Cuando se localizan en la piel y bajo la mucosa reciben el nombre de células de Lange.
y se encuentran en la sangre en muy escasa cantidad y predominan en el vaso, los vasos linfáticos y órganos linfoides en general. Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos son macrófagos en general, son inespecíficos y son los más comunes. Bien. Por ejemplo, los neutrófilos son particularmente comunes. No hay que decirle que son específicas porque no tiene especificidad, pero sí son comunes en las infecciones bacterianas, o sea que son especializadas. Y los eosinófilos en en los parásitos y también en alergias, así como los basófilos también pueden aparecer en alergias. Los basófilos en tejidos se convierten en mastocitos, por ejemplo, y cumplen la función. Tanto los eosinófilos como los basófilos no se caracterizan por su poder de fagocitar, sino más bien por su poder de degranularse. Es decir, ellos se destruyen en presencia de un agente agresor y su contenido celular es lo que actúa como como defensa del organismo. No sé si me comprenden la idea. En general, a los basófilos se le llaman células de la muerte. Cuando aparecen en gran cantidad, el paciente muere. Es un indicador. Suele pasar mucho. Yo varias experiencias ya tuve con eso. Hay varios libros que lo mencionan como tal. No es que yo lo descubrí. Sino, no todos lo reconocen, no todos los libros, no todos los autores. Sin embargo, en mi experiencia particular, coinciden pacientes que en terapia están por fallecer o falleciendo, y justo en ese momento se le toma la muestra de sangre y aparece gran cantidad de basófilos. Por último están las inmunoglobulinas. No por último, sino estas ya son solubles. Ven que estamos estudiando las que son figurados, o sea, células, y luego las inmunoglobulinas que son producidas por las células B. ¿Sí? Son glucoproteínas sintetizadas por células B maduras y son los mediadores del componente humoral de la reacción inmunitaria. Están formadas por dos cadenas ligeras y dos cadenas pesadas que se ensamblan adoptando una estructura espacial en forma de I. Y griega. Dentro de esta estructura existe la región FC, fracción constante, que es la zona de unión a los receptores de superficie a los macrófagos, linfocitos, células B, neutrófilos, eosinófilos y otra zona FAB, o variable, que es la zona de unión al antígeno. Es decir, esta zona, que después vamos a estudiar con más detenimiento, esta zona acá, la cola de la I, se une a las otras células, y aquí, donde se abre la Y, la que parece B corta ahí arriba, entonces esa sería la región variable, y ahí es donde se unen al antígeno, y es específico para cada antígeno. Bien. Podemos distinguir 5 tipos de inmunoglobulina. Acá tenemos IgG, IgM, IgA, IgD y IgE. Esto tiene que ver, la nomenclatura tiene mucho que ver con los tipos de cadena que tienen. Si ustedes recuerdan un poco la estructura de las proteínas, están las gamma proteínas, las que tienen la forma gamma, entonces IgG. La que tiene forma de épsilon va a ser IgE, y así sucesivamente. Bien, esta inmunoglobulina IgG es la inmunoglobulina
predominante en la sangre, atraviesa muy bien las membranas y es la única capaz de llegar a la placenta, convirtiéndose en la principal inmunoglobulina del feto y del recién nacido. Y la M, que es la primera inmunoglobulina, fíjense que esto, por ejemplo, es muy importante para diagnosticar presencia o ausencia de un agente. Por ejemplo, si nosotros le hacemos una prueba de identificación del dengue a un paciente y aparece IgM positivo, IgG negativo, ¿eso qué significaría? Como decimos que es la primera inmunoglobulina que aparece, significa que el antígeno está presente. No sé si me comprenden la idea. Sin embargo, si decimos IgM negativo y IgG positivo, quiere decir que el antígeno estuvo, pero que ya no está. Porque si no tendría que estar apareciendo también IgM. ¿Entienden la idea? Por eso que es muy... Sí, te escucho. ¿Entendiste? ¿O no entendiste? Bueno. Entonces, por ejemplo, si el informe se te da IgG positivo, IgM positivo, significa que ya está pasando, pero que está presente. Porque IgM sigue activo, que es la primera que aparece. Generalmente eso no ocurre, no es tan común. Pero, por ejemplo, si hay ocurre eso, bueno. La IgA, que es la inmunoglobulina presente tanto en la sangre como en las secreciones externas, tubo digestivo, árbol bronquial, saliva, bilis, tiene importancia y actividad antiviral en los seres humanos al evitar la unión de los virus a las células epiteliales, respiratorias y gastrointestinales. Yo siempre pensé que con el tema del virus iban a desarrollar este antígeno como factor importante de rever, pero nadie lo tomó en cuenta. Bueno. IgD se encuentra en pequeñas cantidades en la sangre, son uno de los principales receptores de antígenos de las células B. Y la IgE es implicada en las reacciones de hipersensibilidad activando a los mastocitos y basófilos. Es decir, esto también es muy importante porque en mi época, cuando yo era joven, feliz y soberano, se nos enseñaba al revés, que se decía que los eosinófilos y los basófilos estimulaban la producción de IgE. Hoy se sabe que es al revés. Bien. Complementos, que es otra proteína soluble. Sistema de proteínas séricas que pueden inducir para que inicien una cascada de reacciones enzimáticas, las cuales es posible que originen la lisis de células extrañas y la formación de algunas opsoninas y mediadores inflamatorios. Eso sería el complemento. Eso sería como esto. También vamos a estudiar de una manera muy particular, más adelante. Solamente ahora lo estamos mencionando para que... Y las citocinas, como ya habíamos dicho, eso no vamos a tocar más porque tengo otra lámina que quiero mostrarle. Ya, así que ahí puse lo mismo. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer ustedes mientras busco el... ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? ¿Entendieron todo? Eso. Siempre no es el mismo. Parece que el mismo... Ah, no. Sí, lo que pasa es que son muy similares. Pero, esta parte vamos a pasar nomás.
Esto ya dijimos. Esto también. Hay parte que me gustaría insistir porque muchas veces esa parte que no se comprende muy bien es lo que nos confunde al leer. Bueno, en el caso de los tejidos, órganos linfoides secundarios, el sistema de vasos sanguíneos y linfáticos conectan estos órganos y los unen para formar un todo funcional, o sea que en forma de sistema. ¿Se acuerdan que dijimos que el vaso, por ejemplo, la forma en que se conecta es a través de los vasos sanguíneos, el vaso? Y los ganglios a través de los vasos linfáticos. O sea que esos son lo que... Y todas las células sanguíneas maduras, funcionalmente especializadas, por ejemplo, los eritrocitos, los granulocitos, los macrófagos, cada uno de ellos. Por ejemplo, ¿será que los glóbulos rojos participan del sistema inmune como célula? Fíjense que los glóbulos rojos no tienen núcleo, no tienen mitocondria, solamente prácticamente tiene algunos restos de RNA que va desapareciendo con el tiempo. Sí Y, actúan, profe. ¿cómo? Sí actúan. ¿Cómo te parece que actúan esos? ¿Vos sos? Keila. Keila, muy bien. ¿Cómo te parece, Keila, que funciona esto? O sea, que participa. Y seguro que ahora nos vas a decir, profe. No me esperaba eso. Bueno, bien. Bueno, como toda célula propia del organismo, o sea, ya saben, ¿verdad? De que por una cuestión de seguridad eh, no, no podemos utilizar sangre de cualquier persona. Aparentemente los glóbulos rojos no tienen ningún antígeno que pueda manifestarse, pero sí tienen, y son los grupos, los antígenos del tipo grupo, y también los factores, dos que son muy importantes, RH y el grupo A, B, O. O sea que eso limita un poco el uso porque son tejidos como cualquier otro tejido, solamente que este tejido es líquido, es la diferencia. Entonces, si ustedes se fijan en este detalle, una transfusión sanguínea en realidad es un injerto, porque es un tejido pero líquido. Pero inmunológicamente es un injerto lo que estamos haciendo. ¿Se entiende la idea, verdad? Muchas veces uno no lo ve de esa manera porque es tan común, ¿verdad? Como un suero, se pone ahí y se te inyecta sangre y va y no pasa nada, ¿verdad? Pero en realidad se te está inyectando un tejido líquido y con todo su componente, ¿verdad? Con todo lo que pudiera eso ocasionar. Se tiene un cuidado muy particular cuando se va a hacer un injerto o un trasplante de tejido. Sin embargo, cuando se va a transfundir, metele si quiere, ya está ya. Y bueno, se tiene que tomar casi los mismos cuidados porque son tejidos. Bien. Y los eritrocitos también son, porque cuando se transfunde sangre total, se transfunde glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas, se transfunde plasma, con todo lo que contiene la inmunoglobulina que tiene esa muestra, esa sangre. O sea que no es que solamente hay glóbulos rojos. Ahora, si solamente se transfunde glóbulos rojos, que es concentrado, y ahí solamente se transfunde glóbulos rojos, se evita el resto del plasma. Los factores de coagulación, por ejemplo, no tienen. Bien. Y las inmunoglobulinas son muy escasos, a no ser que sean células lavadas. Bien. Sabemos que todas estas células en la médula ósea provienen de un solo tipo celular que se llaman células madres.
que son varias. Se llaman células madres, ya saben por qué, ¿verdad? Yo siempre insisto en esto porque a veces eso también confunde un poco. ¿Saben por qué se le llama células madres? Porque son las que reproducen, profe. Son La las que que, genera, son se las va que a hacer generan. por- Profe, ¿no serán las que van a hacer, o sea, se van a reproducir para especializarse después? Claro. A ver, ¿quién fue la última persona que habló ahí? La chica. Yo, profe, ¿Cómo te Kiara. llamas? Kiara, muy bien, Kiara. ¿Vos tenés hermanos, Kiara? No, profe, soy hija única. ¿Quién tiene acá? Que levante la mano el que tiene hermanos. O hermano. Yo tengo que decir. Bueno, supongo que la mayoría tiene. Bueno, Tengo 5. 5 hermanos. Muy bien. Pero es una sola madre, ¿verdad? Sí, Ok, así doctor. Una sola mamá. muy bien, esto es muy importante porque justamente que en ese sentido quería explicar el esquema. Porque tenemos una sola madre, 5 hijos diferentes. No son hijos iguales. Supongo que vos no sos igual que tus otros 4 hermanos, ¿verdad? O 5 lo tenés. Soy 6 en total. 6 somos. 6 son, muy bien. Entonces no, vos no sos igual a los 5 hermanos que tenés. Ni física, ni forma de pensar, ni nada. Ni del gusto. O sea, a uno te gusta, por ejemplo, la leche, al otro le gusta. Son ejemplos. No tiene nada que ver. Muy bien, pero la idea es esta. Cuando hablamos de células madres, estamos hablando del mismo sentido que nuestras madres, que tienen hijos que son totalmente diferentes unas de otras y que cumplen funciones. Algunos van a ser abogados, otros se van a ser dentistas, otros van a ser médicos, otros van a ser... y otros serían vagos, o sea, de todo. Pero salen de la misma mamá. Por eso se le dice madre. Células madre. ¿Por qué? Porque esta misma célula produce eritrocitos, también produce granulocitos, también produce macrófagos. ¿Entienden la idea, verdad? Sí, profe. ¿Se entiende? O sea que de acuerdo a la necesidad, por eso que hay un tratamiento, una hipótesis, que siempre se plantea que el tratamiento con células madres sería una solución. ¿Y por qué dicen eso? Y porque el organismo mismo entonces va a producir células que necesitan. Por ejemplo, las células madre pueden producir glóbulos rojos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de una hipoxia, por ejemplo. Falta aire, oxígeno, y entonces la célula madre dice, lo que pasa es que acá falta glóbulos rojos, automáticamente, a través de la eritropoyetina. Pero el factor activador era la falta de oxígeno. Pero es la misma célula. Esta misma célula madre dice, cuando aparece una bacteria que ataca al organismo, dice, sí, pero esto necesita entonces granulocitos. Y empieza a producir granulocitos en mayor cantidad. Y aumentan el número de granulocitos en sangre. O si aparece un virus, dice, no, esto necesita linfocitos. Entonces produce linfocitos. O si tiene alergia, necesita eosinófilos. ¿Comprenden la idea, verdad? Pero es la misma mamá. Por eso se le llama, bien, en esa eritropoyesis, hematopoyesis, puede ser eritropoyesis, leucopoyesis, y también puede producir plaquetas. Bien. El proceso por el cual estas células se diferencian hacia células sanguíneas maduras se llaman hematopoiesis. Entonces tenemos más o menos de esta manera el resumen de todo lo que dijimos. Órganos linfoides primarios, origen, desarrollo y maduración de las células del sistema inmune, médula ósea y timo. Secundarios. En ellos las células inmunes maduras son activadas por los antígenos, adenoides, amígdala y placa de Peyer, ganglios linfáticos y vasos. Este sería el esquema, el resumen. ¿Se entiende mal la idea? Acá tenemos diferentes, que ya dijimos hace rato, pero bueno. Tenemos el timo, la médula ósea, el vaso,
y los ganglios linfáticos, en este caso, tenemos aquí en el tronco, ¿verdad? Pero esto todo, ven, acá también hay ganglios, ¿ven? Por todo esto. Esto, por ejemplo, cuando hay dolor de garganta y todo eso se ve acá. Cuando hay afecciones en la pierna, se ve acá el cuarto arañón, acá el yubanañón, acá la inflamación, ¿verdad? Acá tenemos otro, ¿verdad? Las amígdalas también, cómo funcionan. El adenoide, por ejemplo, este adenoide, por ejemplo, es común en niños que están en la etapa de dentición, sin problema. Bien. Mecanismo de defensa, siempre este resumen. Innato, mecanismos innatos externos, barreras físicas, barreras químicas, flora autóctona. Bueno, ahora ya no se llama más flora, pero bueno. Mecanismos innatos internos, células asesinas, interferones, complementos. Y los adquiridos son células linfoides y anticuerpos. Bien. Esto ya dijimos, también ya no vamos a decir más. Esto es el resumen también de una manera muy particular, muy interesante, ¿verdad? Pueden leer nomás también, ya, que ya dijimos todo. Esto que ya dijimos hace rato. ¿Cómo? Esto. Sí, ya dijimos esto en la otra lámina, en el primero que pasamos. ¿Se acuerdan? Acá tenemos, si vamos a pasar, no hay problema. Las células, la inmunidad innata. Todo esto es inmunidad innata, ¿eh? Están los macrófagos, mastocitos y las moleculares insolubles son el sistema de complemento. Y las citocinas también acá, pero ven que es un poquito más, tarda un poquito más que esto. Primero esto, todo esto, y en segunda instancia, en horas, todo esto. Y esto en semanas. Linfocitos T, linfocitos B, citocinas y anticuerpos. Citocinas que también decíamos que estaban en diferentes etapas, pero que estimulaban esto. Estas serían las células que participan en forma directa por los macrófagos, ¿verdad? Fagocitosis, la activación de los linfocitos. ¿Verdad? Estos serían las células presentadoras de antígenos. Los natural killers, que son citotóxicas, destruyen directamente al agente agresor o células malignas. Y los neutrófilos que tienen la capacidad de fagocitar y eliminación del microorganismo directamente. Esto es muy interesante. ¿Se acuerdan que le dije que en algún momento le iba a mostrar unas células en plena acción? Así como este, por ejemplo. Esto es una microfotografía. Pues nunca vamos a ver nosotros. No sé qué nos muestren los libros. Pero estoy hablando de que en acción, ¿verdad? Fíjense que como esto empiezan las células dendríticas, que le llamamos, que tiene estos pseudopos, la cual atrapan virus y bacterias. Los natural killers, que utilizan su mecanismo de perforación, se llama perforina, esto se llama perforinas, está representada por unos clavos. Pero en realidad lo que estos son como unos tubos, y entonces las células atacadas pierden su control interno-externo y plasmolizan. Esto también ya dijimos, ya no hay necesidad de repetir. Solamente pongo esto para leer, para que ustedes puedan leer y ubicarse en el tema. Células responsables de la inmunidad adquirida, linfocitos B, los linfoblastos. Ustedes ya dieron hematología, ¿verdad? O ahora están dando. Fisiología están dando ustedes ahora. Bueno, ahí usted. Claro, porque eso generalmente ese es anual. Generalmente ya por agosto, por ahí se va a dar. Septiembre. Quiero nomás aclarar de que cuando ustedes hablen desde el punto de vista citogenético, cuando dice linfoblasto, significa que es una célula maligna en hematología.
En inmunología se le llama linfoblasto aquel que desde el punto de vista inmunológico no está madura. O sea que no tiene todavía la capacidad de producir inmunoglobulinas o anticuerpos. Pero citogenéticamente ya está madura. O sea que no se le puede llamar leucemias. ¿Me entienden la idea? Eso es más lo que quería aclarar. Que seguramente cuando den hematología, pues tiene confusión IBE. Bien, los linfocitos B, que se convierte en linfoblasto, y están en célula plasmática, y estos son los capaces de producir anticuerpos. Acá tenemos los linfocitos ayudadores, linfocitos T, CD4 y linfoblasto, que son los ayudadores. Funciones ayudadoras, como dice su nombre. Ya sea de memoria, puede ser activador de células B, puede ser activador de macrófago, eso quiere decir ayudador. Y los neutrófilos, conjuntamente con los linfocitos T, CD8, que son las citotóxicas, las funciones citotóxicas. Estos neutrófilos son en particular en forma directa. Los macrófagos, esto es el mismo que habíamos visto en la primera clase. La primera, fíjense que este es un macrófago que está fagocitando un virus. Este virus va a ser destruido, pero no va a ser destruido solamente para destruir, como la que conocemos, sino que para descomponer todo el sistema molecular y producir una proteína que se llama antígeno, y que lo va a presentar a través de su complejo mayor de histocompatibilidad. Aquí está un microscopio electrónico, y esto es un microscopio óptico. Así nosotros leemos normalmente. Esto ya dijimos, ya lo vamos a repetir. Esto es un anticuerpo, en forma genérica. Luego vamos a estudiar ahora cada uno de su cadena pesada, cadena ligera, la parte constante y la parte variable. Esto ya dijimos también. Bueno, es una repetición con algunos agregados. ¿Se acuerdan de los linfocitos B? Que no tienen ellos un receptor como los linfocitos T, sino tienen una inmunoglobulina del tipo M, en su mayoría son D, pero también puede aparecer M, eso no hay problema. Y las interleucinas que producen este macrófago, célula presentadora de antígeno, para ellos producen y lo estimulan para producir un tipo en particular de inmunoglobulina. Acá tenemos esto es lo típico, que se llama células enfadadas. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con esto? Esta célula está nerviosa y esta es una célula propia, pero infectada por un virus. Y agarra y le fagocita y le mata a la célula y también a los virus. Entonces las células enfadadas y tienen una gran capacidad fagocitaria y son refractarias a parásitos intracelulares, no infectándose por el microorganismo. O sea que él lo agarra y lo elimina completamente a la célula. Entonces, si se tiene, por ejemplo, Plasmodium, no vamos a tener ningún inconveniente de... en el caso de que sea citotóxico, se unen directamente, este receptor se une directamente a la célula presentadora y ahí va a producir la activación. Bien. Las reacciones que tienen los antígenos anticuerpos. Este es muy importante. ¿Por qué es importante este esquema? Porque resulta que este es el esquema que nosotros utilizamos para detectar la presencia o no de antígenos o de anticuerpos.
sea, va a depender mucho de la situación. ¿Sí? Por ejemplo, puede ser por precipitación, por aglutinación o por neutralización. Acá vamos a tener aquí. ¿Saben lo que es precipitación, verdad? Yo más o menos, doctor. Bueno, y supongo que entonces el resto más o menos no da. Vamos a tomarte como referencia. Precipitar significa, en términos de solubilidad, que sustancias que estaban solubles en el medio se vuelven insolubles. O sea que de líquido que estaba el medio se vuelve sólido. ¿Comprende cómo funciona? Por ejemplo, suelen ver cómo se hace el queso. Supongo que se imagina cómo es el queso. Sí, sí, doctor. Bueno, la leche es líquida, toda la leche es líquida, o sea que no hay nada que se pueda ahí agarrar. Pero se le pone el cuajo o la renina y se vuelve las proteínas que estaban solubles se vuelven insolubles y precipitan. Eso se llama precipitado. ¿Entienden cómo funciona? Para Ya tener una entiendo idea. ahora, doctor. Muy bien. Entonces, ese mecanismo nosotros podemos utilizar para detectar antígeno o anticuerpos, dependiendo de qué es lo que queremos hacer. Si nosotros creemos que tenemos anticuerpos específicos en el medio, entonces le vamos a agregar antígeno. Si yo creo que hay anticuerpos, le voy a poner antígeno. Si yo creo que hay antígeno, le voy a poner anticuerpos. ¿Se entiende cómo funciona eso? ¿O no? Vamos a suponer, vamos a tomar la sangre de Kiara, que es lo que me acuerdo ahora mismo que aparece. Dos nombres con K, lo que me acuerdo. Una de Keila y otra de Kiara. El resto no encuentro. Profe, mi nombre es con CH. Ah, Chiara. Ah, bueno. Disculpe. Bueno, una con CH y otra con K, entonces. Te van a decir Chiara, entonces, para no complicar todo. Bueno, pero eso sin entrar en detalle de nada en particular, ¿sí? No es que yo no sabía, por ejemplo, que Kiara era con Chiara. Bien, voy a tomar entonces como ejemplo la sangre de Chiara. Tomo y ustedes saben, ¿verdad? Que la sangre es, una parte es figurado y otra parte es líquida. O sea, que una parte tiene sangre, digo, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Y el resto es líquida. Y adivinen que, ¿verdad? Tanto el antígeno como el anticuerpo están solubles en la parte soluble, en la parte líquida. Entonces yo puedo, por ejemplo, si yo digo, a ver, yo sospecho que Chiara tiene antígeno para dengue. Entonces le pongo yo anticuerpo para dengue. Y va a precipitar, si es que existe realmente, va a precipitar. Imagínense cómo se hace el queso, ¿verdad? Claro que no en la misma dimensión, pero bueno, se ve un precipitado ahí, se ve como que se unen todo. Bueno, entonces si eso ocurre, yo digo, sí. Existe el antígeno del dengue en la sangre de Chiara. ¿Comprenden la idea, verdad? Bien. O sea que esto sería como fíjense que esto sería el anticuerpo y esto sería el antígeno. Estos están todos solubles. O sea, yo estoy buscando acá si existe o no antígeno. Y le pongo en el medio anticuerpo. Específico tiene que ser, no es que cualquier anticuerpo. O sea que no sé, yo estoy buscando dengue y no puedo poner el anticuerpo para Chagas, por ejemplo. Eso no puedo hacer. Si yo estoy buscando dengue, tengo que poner anticuerpo para dengue. Y entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos anticuerpos que son específicos van a empezar a captar estos antígenos y van a empezar a unirse, ¿ven? Y se van a solidificar.
Van a formar como el queso, como se va a notar. Al rato nomás, en general te tarda entre 5 y 15 minutos para que eso se note. ¿Está todo bien? ¿Se entiende, verdad, la idea? Este sistema también puede ocurrir dentro de la sangre. No es que solamente fuera de la sangre. Nosotros solamente lo aprovechamos para detectar. Pero dentro de la sangre también puede ocurrir eso. Imagínense ustedes que ocurre el mismo efecto en circulación. Y todos van a pasar en algún momento por los riñones. Lo que significa que hacer filtrado esto van a taponar a los nefrones y vamos a tener problemas. ¿Entienden cómo funcionará? El complejo antígeno-anticuerpo con el tiempo puede ocasionar inconvenientes a nivel renal, por ejemplo, o a nivel de los vasos sanguíneos que son muy pequeños, de calibre muy pequeño, como en el ojo, por ejemplo. ¿Comprenden la idea? Bien. Yo solamente al principio le estaba mencionando desde un punto de vista positivo de que podíamos detectarlo, pero desde el punto de vista negativo, que sería la patología que podía estar involucrado, también hay que hablar de eso. Bien, esa es una manera. La otra manera es la aglutinación. Desde el punto de vista fisiopatológico es lo mismo. Desde el punto de vista de la detección no es lo mismo. La aglutinación es que este sería el antígeno, y esto sería el anticuerpo. ¿Y qué es lo que hace esto? Empieza a aglutinar, pero no precipitan. Eso significa que esto puede recuperar su estado original. Es decir, se calienta un poquitito, se enfría, se mueve, se agita y puede recuperar su estado original. Esa es la diferencia entre la precipitación y la aglutinación. O sea que el mecanismo en este caso, en forma positiva, es que estos, si fueran los antígenos que están en la superficie de los microorganismos, ya no va a infectar a otros. En este caso también, el mismo esquema, solamente que del lado negativo, como le decía, o sea, el objetivo sería que estos antígenos no empiecen a invadir otros tejidos u órganos. Lo mismo acá. La detección también es de la misma manera. Se visualiza de esta manera. Esto era invisible al ojo y esto ya es visible al ojo. Esto, si es que nos reaccionan, esto puede invadir a otros tejidos y órganos. En estas condiciones ya no. Por ejemplo. La neutralización es otra manera. Fíjense. Tenemos los antígenos y tenemos los anticuerpos que están en la superficie de las células, pues es un macrófago. Entonces, al unirse a estas células, a través de sus receptores, se neutralizan la acción de estos antígenos. O sea que ya no puede hacer daño, en teoría. Lo que sí no puede permanecer es mucho tiempo así tampoco. Fíjense que esto automáticamente para los macrófagos se llama opsonización. O sea que un macrófago, ¿se acuerdan de esas células que estaban enojadas, que le pusimos como en rojo? Bueno, viene esa y le va a detectar si, ay, qué rica esta célula que está acá, y le come. Sería así, ¿verdad? Entonces sería de esta manera. Si no tuviera antígeno, mejor dicho, si no tuviera receptores para antígeno esta célula, y este es su futuro, va a morir. Ahí lo neutraliza a través de la inmunoglobulina, los receptores, y acá no hay forma, entonces lo aniquila.
Se llaman neutralización. Entonces ahí tenemos las 3 reacciones más comunes de cómo defiende el organismo de los agentes agresores.